casco azul. Lo hubiera matado cuando supe el numerito que se mandó. Lo hizo soldado para defender a la patria, no para que fuera a sacar la vuelta a destinaciones pobres en misiones rascas. Sé que un hombre debe satisfacer sus necesidades biológicas como sea, pero el imbécil nunca ha hecho nada bien, porque la perra no era tan cachorra como para no preñarse. Y por último, otro más zorro, se descarga en el culo. Ahora viene a reclamar que la cría es chilena. Nunca voy a aceptar a un nieto negro. Eso es parte de el libro Morenidades de Caro Cepeda, editado por Ediciones Asterión en su colección El Solar de Albornoz. Y su autora, Caro Cepeda, está con nosotros. ¿Cómo estás, Caro? Bien, contenta de compartir este espacio de resistencia. Claro que sí, aquí, bueno, Caro sabe que en este espacio hablamos mucho de libros. Ella generosamente me entregó su libro para que pudiéramos comentarlo acá en la radio. Y yo escogí ese casco azul porque siento que de alguna manera reúne ciertos elementos que están presentes en el libro y que tienen que ver, por un lado, con la propuesta estética. Son cuentos cortos o microcuentos. Ese era un microcuento, pero sí. El resto de los cuentos más largos duran 5 páginas. Sí, no son cuentos largos, la verdad. En general se mueve en el formato cuento corto. Y además son cuentos en donde la primera persona, la voz del hablante es muy importante, y es muy importante en el lugar desde donde habla y la manera en que habla. Sí. Hay harto coa en el libro. Coa, sí. Hay perspectivas que en general no solemos ver escritas. Incluso a uno le puede pasar que leer el coa, ¿no? Puede ser un poco raro porque no estamos acostumbrados a verlo. Entonces, primero hablemos de estas morenidades y los lugares que tú escogiste para visibilizar a través de esta serie de cuentos. Sí, mira, creo que viene un poco el tema de la voz, viene de mi trayectoria en el teatro. En general trabajo con la voz. Pero además creo mucho que hay cosas que oímos normalmente, pero no las leemos. No están puestas y por lo tanto es como que fueran marginales y no lo son cotidianas. Creo que también el tema de la voz para mí es político en términos de que las personas que leen se puedan instalar en los zapatos de esas personas. Y ver a través de esos ojos, vivirlo realmente. Y estas morenidades, por supuesto, tienen es una polifonía, o sea, hay de todo. Hay gente con la que una puede empatizar más, otras que no tanto. Incluso todo esto tiene como sus contradicciones también. Lo que se vive, la gente no es pura en un sentido, o sea, y por lo tanto su voz también lo expresa. Ahora, en esa lógica hay la literatura en general, y uno puede decir la literatura chilena en particular, ha hablado desde un lugar, ¿cierto? Sabemos que el discurso es un privilegio, poder llegar a publicar, sí, por ejemplo, y poder decir aquí hay una voz, y que en general son las y los privilegiados quienes han hecho uso de este espacio, ¿cierto? Y por lo tanto es muy interesante cuando empezamos a ver otras voces apareciendo, otras voces tanto por el origen de quienes escriben como los mundos que visibilizan en su escritura. Hablemos de cuán importante para ti es mostrar esos mundos. Tú dices que es como un gesto político, pero hay un mundo ahí más allá de la voz que tú estás dando cuenta. Sí, claro. O sea, la voz me sirve a mí para transmitir todas unas circunstancias socioeconómicas también, culturales, de un Chile en el que estamos, porque es chileno, o sea, netamente un Chile mestizo además, en un Chile en que estamos habitando y que también yo el libro lo construyo en un camino, pensando en un camino que nos llevó también al estallido. Por eso la mitad está separado en dos y la segunda parte es solamente estallido, pero todo lo previo está instalado en un espacio, en un sistema sociocultural que las voces nos van dando cuenta, nos habitan lugares. Y esos lugares no siempre los vemos. Y yo pensaba en esto también como que decían, no lo vimos venir. Uh-huh. O muchos comentarios que vinieron desde las élites en general, y esto lo digo en general, todos los tipos de élites, en que no, es que yo no había visto, no sabía que vivían hacinados, no, es que yo no sabía que tenían que levantarse tan temprano, no, es que todo ese tipo de cosas que habitan nuestro mundo cotidiano. O sea, yo creo que son los mundos que yo he habitado también.
Y porque claramente hablo desde lo que yo también he habitado, desde los lugares que yo también he visto, desde las personas que he conocido. Por supuesto no soy parte de todo ese mundo, no necesariamente conozco a todas esas personas, pero soy capaz de empatizar, de verlas, de escuchar y contar un poco qué es lo que les pasó ahí, qué circunstancias influyen en cada persona para que construya un relato de sí misma y tenga esa voz. Ese es principalmente el asunto. Conversamos con Caro Cepeda, actriz y escritora, a propósito de Morenidades, su libro que ustedes pueden encontrar, está ahí disponible versus, por Asterión Ediciones, y que es parte de la colección Solar de Albornoz. Y claro, el libro está dividido en dos partes, una parte que está ayudo y otra parte que es voces, ¿no? En donde van apareciendo las voces y los cantos. En los cantos estamos hablando más de lo que pasó a partir de octubre del 2019, pero me voy a quedar todavía con las voces un ratito, pensando en el ejercicio estético que tú nos propones ahí, ¿no? Porque son cuentos muy cortos como el que yo leí, hay otros un poquito más largos, pero todos están contados desde lugares muy precisos. Hay uno, por ejemplo, Cenicienta, que a mí me conmovió mucho por el uso del lenguaje también ahí, que está contado desde un hombre adicto que vive en la calle con su pareja y la pareja desaparece. Hasta que la ve en la tele, que la encontraron su cadáver en un auto, ¿no? En una maleta de un auto. Y es todo el relato de su historia de amor. Sí. Y de su historia de adicción también. Sí. Y eso está contado con un tipo de lenguaje en primera persona, y quería preguntarte por ese ejercicio, ¿no? Yo sé que tú trabajaste mucho estos cuentos además en taller. Sí. Entonces hablemos de cómo, y también para la gente que nos está escuchando y que a lo mejor puede inspirarse y decir, oye, yo también tengo cosas que decir y también siento que hace falta que aparezcan otras voces en la literatura chilena, ¿cómo se llega a hacer eso? Por ejemplo, ese cuento, para tomarme de ahí, parte de un hecho noticioso. Una mujer aparece quemada dentro de una maleta, al lado cerca del Parque Bustamante. Y a partir de eso, yo empiezo a seguir la noticia. Y luego se sabe que es una mujer adicta a la pasta base que bailaba y le decían la negra. Era como lo que se sabía. Se sabe después de un tiempo. Y después yo leo un reportaje que hacen a la pareja de ella. Y ahí entiendo que había una comunidad. Y yo normalmente transito eso, o sea, en ese tiempo transitaba bastante esos lugares y veía mucha gente viviendo ahí en Los Rucos, también en otros lugares, no sé, yo vivía en Huechuraba, vivía en Independencia, vivo ahora en Recoleta. El habitar de las personas de la calle y cómo se genera ciertas fraternidades. Y entonces al escuchar lo que él decía, construyo este relato. Y lo construyo desde la voz de él para darle un protagonismo específico a esa historia, no en tercera persona, porque era su dolor. Y también su dolor, que es no solamente el dolor de la pérdida, o sea, cuando a una persona se le desaparece a alguien y no sabe qué pasó, es tremendo, eso ya es tremendo. Y luego saber lo que pasó, que era muy trágico. Entonces, y todo su recorrido contra las barreras del sistema, porque él trata de buscarlas, trata de llegar ahí, pregunta en uno y otro lado, claro. Y cómo ese mismo sistema lo va discriminando y lo rechaza, pero sigue siendo una persona que habita en nuestro medio, que está ahí junto a nosotros, camina todo el tiempo junto a nuestros mismos pasos. Entonces, claro, y desde ahí lo construyo, lo trabajo un poco más. Respecto de los talleres, a mí por lo menos me construyó mucho. Si alguien está interesado, yo creo que es la alternativa a tomar talleres, es maravilloso. O sea, yo creo que cuando uno encuentra un espacio de compartir un placer tan grande como escribir y leer, se empieza a generar una comunidad. Y más allá como de esta construcción
que es casi conjunta, porque yo presento un cuento, me lo leen, me hacen sus comentarios, una lo vuelve a revisar, ve la reacción también de las personas, cómo llega a nuestras amigas, amigos que están ahí acompañándonos en el proceso, lo que uno hace, y eso me construye también, ¿no? Y me va haciendo mejorar en lo mismo que ya estoy haciendo. Entonces, y yo puedo aportarle a otra persona también. Y así nos vamos aportando visiones unas a otras en el taller. Es un lugar muy, muy, muy bonito de comunión y de crecimiento. Sí, no, y además estaba pensando que también de protección, ¿no? Porque Sí. escoger representar una voz. Ahora, tú eres actriz, ya sabes de eso, ¿no? Pero en la literatura especialmente, el límite entre hacer un ejercicio de visibilización y hacer un ejercicio, bueno, ahora diríamos de apropiación cultural, ¿cierto? O de impostar, ¿cierto? Es muy delicado. Es como, ¿cómo hacemos para que estas personas de las que estoy hablando, que están en los márgenes sociales, ¿no? Están marginalizadas, Sí. No sean una vez más siendo discriminadas por la manera en que yo las estoy representando? Entonces ahí hay un límite que es súper, súper complicado, Sí. que por supuesto uno en tu libro en Morenidades se nota que hay mucho cariño, hay mucho cuidado con la manera en que tú construyes los personajes, pero que me imagino que también puede haber sido parte de la conversación, ¿no? Porque hay mucha literatura que está escrita desde la otredad, creo yo, sin... A ver, voy a hacer más largo. Me acuerdo haber dirigido una tesis sobre esto, que nos hacíamos esa pregunta. ¿Puede una persona de clase alta, en el cine era, representar personas de los márgenes? Y después de una larga investigación, llegamos a la conclusión con mi alumna de que siempre y cuando reconociéramos que había una distancia y que fuéramos cuidadosos con ese puente, ¿no? Cuéntanos un poquito respecto a esa experiencia para ti. Sí, yo creo que una de las cosas importantes es que también yo he habitado lugares. Claro, que tú vienes de otros, Claro, otros espacios. Vengo de otros espacios. También tengo amistades, familia, que también habita esos espacios. No sé, el espacio de la adicción, por ejemplo. Que es un tema importante dentro de lo... No es tan lejano a lo que uno habita, en los lugares que uno habita. Yo por eso digo, en el caso de ese personaje sí es muy marginal, porque vive en la calle, vive en un ruco, tiene una adicción que finalmente la gente termina como un zombie y sin mucha expectativa de vida. Y sin expectativas de salir también. Pero hay un vínculo ahí. Pero hay un vínculo que mantiene y que en el fondo ahí está el anclaje humano, digo yo. Pero también creo que parte de lugares que he habitado. O sea, eso es lo primero, el cual lo conozco bien, porque está muy cerca, ha estado muy cerca de mi casa, por decirlo así. Y creo que desde ahí no me era tan difícil manejarlo. Lo otro es que, por alguna razón, también se me acerca mucha gente a contarme cosas. He oído muchas cosas. Y en el espacio del taller, creo que fueron todas, incluyendo a la maestra Pía Barros, muy comprensivas de esto, de entender desde donde yo estaba hablando. Y construirlo literariamente se entendió también como un espacio de rebeldía política literaria, digamos, porque porque claro, porque en el fondo no es fácil, o sea, para cualquier persona que dice leo mucho, le va a costar quizás un poco leer algunos cuentos. A mí no me costó nada. Yo leo bastante y debo decir que hay una cosa que es muy interesante que tiene que ver con el tono, porque claro, cuando uno lee COA, uno puede decir, bueno, que hay un ejercicio estético, ¿cierto? Desde otro lugar hay otra propuesta, etcétera, pero aquí es muy cotidiano. La manera en que está presentado. Entonces hay un ejercicio que es como muy cercano y por lo mismo es muy amoroso con los personajes en Morenidades. Aquí hay de alguna manera una defensa, decir, somos todo esto, somos, sí, en plural. Somos. Es una polifonía, por eso yo lo construyo. Ese es mi
digamos, como mi concepto, es una polifonía. Y nosotros y nosotras, como población chilena, somos una polifonía. Entonces, esto de la otredad, somos muchas otredades. Somos muchas. Dentro de nosotras mismas también. Dentro de nosotras mismas también, seguro. O sea, es cierto. Entonces, creo que en el espacio taller se respetó mucho eso. Y fue muy constructivo además, como también porque había cosas que a una se le arrancan también, pues ya a una se le arrancan los tarros. Entonces mediar esa situación del lenguaje creo que fue como súper constructivo en ese espacio. Bueno, y ahí lo tienen, no vamos a alcanzar a hablar, hay muchas postales del estallido, uno podría decir, sí. También en Morenidades, no alcanzamos a hablar de eso, pero consíganselo, está en librerías. Sí, está en librerías, y si por casualidad no estuviera en la librería, pueden también dirigirse directamente a la editorial, escribir a la editorial. Tiene Instagram, Editorial Asterión, sí. Así que pueden ahí ubicarlos también. Hemos conversado con Caro Cepeda, autora de esta colección de cuentos Morenidades. Muchas gracias, Caro, por venir a la radio. Gracias a ti, tanto. Nosotros tenemos que despedir el programa, pero mañana a las 10 regresamos con todo el equipo a hacer un nuevo semáforo. Que tengan un estupendo día, nos encontramos mañana.